Hoy el Señor nos habla acerca de el costo, el precio que vamos nosotros a enfrentar por seguir a Jesús. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana, o el Señor nos va a recordar que hay, así como hace unas semanas escuchábamos, ¿verdad?, acerca, todos, la mayoría de los que creemos en Cristo nos congregamos, ¿verdad?, para poder recordar lo que Él hizo en aquel tiempo, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él padeció, así como Él tuvo que ser procesado, nosotros también, la salvación es gratis, porque a través de Él la podemos obtener, pero también nosotros vamos a enfrentar como Él enfrentó. Amén. Entonces el Señor aquí nos habla, ¿verdad? Hay algo que dice aquí la Escritura. Aleluya. En el 13:1 dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. El Señor escoge a quien Él quiere. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Él mismo nos va a escoger entre la multitud. A todos llama. El evangelio es expuesto para todas las naciones, para todo ser humano. Pero aún así el Señor escoge para cosas especiales a quien Él quiere. Y vemos aquí la variedad, ¿verdad?, de personas que el Señor escogió en los diferentes niveles sociales. Pescadores, políticos, cobradores de impuestos. Llamó a la gente común y también a líderes, a ricos y a pobres, a los que tenían educación y a la gente inculta también, educada. Hoy en día hay personas que piensan que solo ciertas personas son aptas para seguir a Jesús, pero eso no fue ni es la actitud de nuestro Maestro. Esa no fue. Y vamos a encontrar todo eso. Dios puede usar a cualquier persona porque Él no hace excepción de personas. Así es que ahí las personas o nosotros que estamos aquí, que van a estar escuchando este video o palabra, no te sientas menos por lo que tú seas, por donde tú vives. Dale gloria a Dios porque el evangelio ha llegado al conocimiento tuyo y a través de Cristo has podido aceptar esa salvación. Lo que ahora tenemos que hacer es mantenernos caminando, escudriñando la palabra, leyendo la palabra y viviendo la palabra, para poder ser como Jesús, para poder ser discípulos de Cristo, porque para eso nos llamó Cristo. Así como vimos aquí en el libro de Marcos capítulo 3 verso 13, cómo Él escogió a quien Él quiso. Así nosotros también, siéntete privilegiado por estar en el reino de Cristo. Sintámonos de esa manera, porque no somos cualquier persona, somos escogidos. Y Él nos ha capacitado y a través del Espíritu Santo nos da regalos, nos da talentos, nos da ministerios para trabajar dentro de su reino. Por eso es importante que podamos entender en esta mañana el costo de seguir a Cristo. Ese es el tema, el costo de seguir a Cristo. Y así como los primeros, ¿verdad?, discípulos de Jesús en aquel tiempo enfrentaron diversidad de situaciones, así nosotros vamos también a enfrentar muchas dificultades. Pero tenemos una verdad alentadora. Cada vez, en cada situación, vamos a encontrar una verdad alentadora si leemos la palabra de Dios, si lo buscamos a Él, si pedimos consejo en la palabra de Dios y nos dejamos guiar por la persona que está aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo, vamos a poder llegar hacia la meta. Y ese es el propósito, de llegar hacia la meta. Amén. Tengamos mucho cuidado porque en ese proceso el enemigo, recuerden que hay un adversario, hay un enemigo nuestro que va a querer engañarnos, que va a querer usar palabras de mentira para desenfocarnos y no llegar así a esa meta. Amén. Pero vamos a considerar el día de hoy el costo de seguir a Cristo. ¿Cuál es ese costo?
¿Quién se nos puede oponer? ¿A quién podemos encontrar en este camino que se nos pueda oponer? Bueno, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Claramente ahí en Mateo 10, 18 y 19 nos habla del gobierno. El gobierno puede ser un obstáculo en nuestro camino. Miren lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos ahí en Mateo 10, 18 y 19. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Vamos a encontrar este tipo de gente, ¿verdad? Con autoridad. Así como a los discípulos se les enfrentaron cuando vino esa gran tribulación en aquel tiempo y fueron esparcidos cuando Él ascendió al Padre. La iglesia fue esparcida, pero era necesario para poderse cumplir la palabra que el Señor les dio, el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es triste, ¿verdad?, que a través de tribulaciones sea la forma que nos empuje a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque a veces cuando todo está bien, no lo queremos hacer. Porque nos ocupamos nuestro tiempo en esto y en aquello. Pero a veces Dios mismo tiene que utilizar las circunstancias que estamos viviendo para impulsarnos a cumplir su propósito. Amén. La verdad que nos alentará cuando nuestra vida se encuentre en algunas posibles presiones de amenaza, la verdad se nos será revelada. ¿Cómo? A través de la palabra. Cuando nosotros oramos, intimidamos en la oración con el Espíritu Santo, Él mismo se nos va a revelar y nos va a dar la clave, cómo seguir, qué decisiones tomar. Pero si no dedicamos tiempo a la oración, nos podemos confundir, nos podemos desviar pensando que es el camino correcto, tomando decisiones equivocadas. Por eso es importante que nos mantengamos haciendo nuestros deberes espirituales. ¿Por qué? Porque el costo que pagó Cristo es de alto valor y tu salvación tiene un precio muy valuable. Y no cualquiera, fíjense bien, no cualquiera va a poder obtener la salvación. Porque no se trata de lo que yo pienso o como yo lo quiero hacer. Se trata de someternos en obediencia a la palabra de Dios. La Escritura nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Lo dijo Jesús a sus discípulos. Y si nosotros lo queremos hacer a nuestra manera, no lo vamos a lograr. Porque no es aceptable. Dios quiere que lo hagamos tal y como Él nos pide en su palabra. Por eso es importante, vuelvo y repito, buscar esas verdades alentadoras que nos van a llevar a tomar las mejores decisiones o las decisiones que van a agradar al Padre. Aleluya. Ahora, otra de las cuestiones que vamos a encontrar, de los tropiezos o de las oposiciones que vamos a encontrar, es la gente religiosa. Ahí en Mateo 10:16 dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La oposición para las ovejas que enfrentarían de los fariseos sería violenta y sería como los lobos feroces. La única esperanza para las ovejas o los discípulos del rebaño sería la protección de su pastor. Y la palabra de Dios nos dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará.
Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer mal alguno, porque Él ha prometido estar con nosotros. Aquí está la verdad alentadora. Tenemos un Padre, tenemos un protector, un pastor que nos debe de guiar, pero nosotros nos tenemos que comportar como ovejas de su prado. Amén. Y no desviarnos como aquella que se fue del rebaño. Y aún así el amor de Dios es tan grande que deja las 99 por ir por aquella ovejita. Pero cuando tú te vas, te sales de esa cobertura, hay riesgos. Cada decisión que nosotros tomemos va a traer consecuencias, buenas o malas, dependiendo lo que tú hagas. Ahora, si nosotros somos de los que meditamos en la palabra de Dios, esa palabra va a estar arraigada en tu corazón. Y donde quiera que tú andes, el Espíritu Santo va a mandar la alarma, te va a mandar una alarma, ¿verdad? De advertencia. Vuélvete a Jehová. Vuélvete a Jehová. Aquellos que se apartan del camino, que se han ido de la iglesia, que se han salido de la cobertura de la salvación para andar como el hijo pródigo ahí por el mundo, practicando el pecado, viviendo en la corriente de este mundo, se van de la cobertura. Y esas malas decisiones como al hijo pródigo le traen consecuencias, ¿verdad? Que afectan su vida, afectan su testimonio. Pero aún el amor de Dios, que es tan grande, envía a sus siervos los profetas, envía a sus siervos los evangelistas, envía esta palabra de poder aún por las redes sociales. Qué bendición que ahora tenemos tantos medios donde podemos escuchar la palabra de Dios. Pero también tenemos que poner atención que el enemigo va a tratar, ¿verdad?, de enviar palabra para confundir a su pueblo. Palabra de mentira, de engaño. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahí en Mateo 10:17 dice, miren bien, si van conmigo o yo lo leo, dice Mateo 10:17, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. La respuesta natural a esto será el temor y la preocupación. Muchas veces los discípulos pasaron estas adversidades, los llevaron ante los concilios y nosotros como humanos muchas veces vamos a sentir el temor y la preocupación. Es natural porque estamos en un cuerpo, ¿verdad? Pero sobre encima de eso tenemos que tener la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, ligada a nuestro cuello, para poder tener la valentía y poder enfrentar todo comentario negativo que el enemigo mismo va a usar a estas personas religiosas que pretenden que están cerca de Dios, que pretenden que están haciendo la voluntad de Dios. Pero como los fariseos de aquel tiempo, hoy en día el enemigo usa ese tipo de personas que andan de un lugar a otro, que se salen del orden de Dios y afectan el evangelio de Cristo. ¿Cuántos no hay así? Y lo vemos en las redes sociales. Por eso hay que tener cuidado. ¿Qué escuchamos? ¿A quién estamos escuchando? Amén. Son cuestiones que podemos decir nosotros, no pasa nada. Sí pasa. Porque la palabra de Dios dice que un poco de levadura, ¿qué pasa? Leuda toda la masa. Tengamos cuidado. Aleluya. La humillación pública es una de las consecuencias que nosotros vamos a tener por el costo de seguir a Cristo. Ahí en Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, que podemos pasar aquí 40, 50, 60, 80 años sobre la tierra. Pero si tú perseveras en el mundo, no estás agradando a Dios.
Tienes que perseverar en el camino de Dios. Tenemos que perseverar buscando a Dios. Tenemos que congregarnos, aunque nos lo griten y nos digan 100 veces, montón de veces. Y muchos se la pasan en la casa. Y la palabra de Dios nos dice: no te dejes de congregar. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Ahí donde tú te encuentras, vuélvete a Jehová de todo tu corazón. Busca un lugar donde tú te puedas congregar, donde tú puedas recibir la palabra, donde el pastor pueda orar por ti, donde tú puedas tener esa cobertura, un consejo, esa coinonía, ¿verdad? De estar con otros hermanos. No podemos andar como el hijo pródigo, haciendo lo que se nos da la gana. Tenemos que dejarnos guiar por Cristo. La familia es otro costo que nosotros vamos a enfrentar. Y es un punto que voy a profundizarme un poquito, porque cuando yo leía eso, el Espíritu Santo me advertía, me mandaba una señal de alerta a la iglesia, al pueblo de Cristo. Hoy en día estamos enfrentando muchas cosas a través de las leyes. No sé, en la mayoría de las naciones se puede decir. Leyes que van en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo está utilizando nuestras propias autoridades dentro de nuestros países para, ¿cómo se dice?, aprobar esas leyes que van en contra de la palabra de Dios. Como una de las leyes que ha sido aprobada es sobre el aborto, cuando el Señor nos dijo que nos multipliquemos, que no mataremos y todo eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios con referente a esto. Miren bien, ahí en Mateo 10:21, ahí mismo estamos hablando ahí en Mateo. Amén. Dice Mateo 10:21, dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto no es nuevo. Por eso entendemos todo lo que vemos a veces, ¿verdad?, en la televisión, en las noticias. Aquí en los Estados Unidos, ¿cuántos se han levantado aún en las escuelas? Es triste, ¿verdad?, que podamos ver todo esto, pero es una realidad que no podemos meter debajo del tapete. Tenemos que estar preparados, iglesia. Hermanos, ustedes allá donde en las naciones, tenemos que unirnos para orar por nuestras autoridades. Tenemos que humillarnos delante de Dios y, como Jeremías, reconocer que hemos sido pecadores, porque estamos en esta tierra. Y si nos humillamos por ellos, nosotros que conocemos la palabra de Dios y que conocemos el plan de Dios, humillémonos delante de Dios, para que Dios les dé sabiduría, ponga en ellos el temor de Dios sobre la vida de ellos, porque son pocas las naciones que pueden reconocer a Dios y que llevan o quieren llevar las leyes y las tienen que enfrentar tantas oposiciones en el Congreso, en las reuniones donde están las autoridades, para poder establecer leyes que se apegan a la palabra de Dios y no afecten nuestra generación. Eso es lo que el Espíritu Santo me ponía, cómo el enemigo está tomando ventaja y está afectando nuestras generaciones, sobre todo esta generación. Vemos que la maldad irá en aumento y lo vemos, lo podemos ver con nuestros ojos hoy en día. El respeto se está perdiendo. Y miren, jóvenes, niños, hermanos, tenemos un grande compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos manda que nosotros debemos de estar haciendo nuestros deberes como padres. Es bien bonito, ¿verdad?, que digamos, me quiero casar y quiero tener hijos, pero cuando vienen los hijos, no los podemos criar como si fueran animalitos. Hay un grande compromiso. Por eso vemos la sociedad como está, vemos el mundo como está corrompido. ¿Por qué? Porque no se establecen las leyes en las familias.
las leyes de Dios, los mandamientos, los principios, y vemos cómo las familias están desintegrándose. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos queriéndole dar, ¿verdad?, a nuestros hijos el gusto, el enemigo toma ventaja, corrompiéndolos. Y los vemos dentro de las iglesias. Pero cuando vamos viendo los hechos de las personas, de los jóvenes, de los niños, de los padres, vemos que no están actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia muchas veces afectamos la sociedad o bendecimos la sociedad. Y a eso fuimos llamados. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero cuando no nos sometemos a la palabra de Dios, a todos nos gustan las bendiciones y queremos que nos hablen de bendiciones, pero no nos gusta oír nuestras responsabilidades. No queremos hacer nuestros deberes. Y ahí es donde debemos de tener cuidado. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Miren bien lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel. Y nosotros somos el pueblo de Dios. No podemos seguir viviendo como queramos. Tenemos, dice, una y otra vez que repetirle a nuestros hijos, porque es nuestra responsabilidad. Si queremos que nuestros hijos sigan en el camino de Dios, tenemos que guiarlos. Tenemos que guiarlos. Dice la palabra en Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no los abandonarán. Hay promesas que Dios nos da cuando nosotros consideramos el costo de seguir a Cristo. Y lo consideramos para que nuestros hijos también sean beneficiados, para que nuestros nietos puedan ser beneficiados. Tenemos que considerar que estamos dentro de un reino donde hay leyes. Aquí en este mundo hay infinidad de leyes. Para todo hay leyes. ¿Quién lo puso? Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se viva el orden. Quiere que seamos felices. Pero vemos que cuando no hacemos lo correcto, andamos de cabeza. Todo se vuelve ¿cómo? Por todos lados. Nosotros como padres tenemos que cuidar, tenemos que proveer. Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. No dice del mundo. No dice del mundo. ¿Cómo proviene del Señor? Esas normas nos van a llevar a la vida eterna. Colosenses 3:21 nos dice, padres, era lo que padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Efesios 6:4. Entonces, nosotros como hijos tenemos responsabilidades, pero los hijos tienen responsabilidades también. Hay un costo que tenemos que seguir en el camino de Dios. Y los hijos, ahora voy a hablar a los hijos. Muchas veces a los hijos no les va a gustar que los padres los corrijan. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta, ¿verdad? Que nos corrijan. Queremos hacer lo que queremos. Dios mismo, cuando nosotros nos desviamos, Dios le dijo al pueblo de Israel, ok, te voy a bendecir, te voy a escoger a ti para que seas bendición. Pero te voy a alertar, cuando tú entres
a la tierra prometida, ¿qué les dijo? Hagan lo que quieran. Al cabo yo soy Dios y yo gobierno y yo los voy a proteger. No, les dijo, cuídense de no seguir la forma en que ellos viven. Dios es Dios y Dios está en su trono con su poder y maravillas y prodigios que Él hace. Pero nos dijo claramente, nos advirtió una y otra vez. En la palabra de Dios nos lo dice a través del pueblo de Israel, que tenemos que vivir a la manera de Él, que no sigamos las costumbres que los otros hacen. Y eso es en Deuteronomio, pero si seguimos leyendo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, toda la Biblia nos va a hablar siempre Dios del orden que Él tiene. Ahora, Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Dios les habla a los hijos que tienen que ser corregidos. Nosotros estamos aquí para servir a Cristo. Y nuestra generación, nosotros, los hijos de Dios, tenemos la oportunidad de poder impregnar este mundo a través de nuestras acciones para que otros sean bendecidos. Pero como todo tiene un orden, tenemos que seguirlo. Estamos en contra de la corriente del mundo. Cuando tú vas en contra, caminando en contra de algo, vas a sentir un esfuerzo. Vas a sentir la oposición. Vas a sentir muchas veces que te faltan fuerzas. Pero eso es lo que quiere Dios, que no sigamos la corriente de este mundo, que marquemos la diferencia en nuestra generación. Nosotros estamos aquí por un tiempo. Cuando nos vamos, solo Dios lo sabe. Pero quien va a seguir es nuestra generación, nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Cuál es el costo que les estamos enseñando a ellos por seguir a Cristo? Hijos, padres, todos tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Santo Padre. Pocos, ¿verdad? Se fue el gozo. Ahora, fíjense bien. Los hijos es el fruto de la siguiente generación. Nosotros los padres marcamos una generación, pero luego viene el fruto de nuestra generación, que son los hijos. Proverbios 17:6 dice, fíjense bien, corona de los viejos son los nietos. Fíjense el valor que tienen los hijos. Y la honra de los hijos, sus padres. Qué hermoso, ¿verdad? Que cuando Dios nos habla de esas promesas, porque a todos nos gustan las promesas. Pero hay un costo por seguir a Cristo. Hay un costo que tenemos que enfrentar por estar en el reino de Dios. Los deberes de los hijos. Y hay muchas, pero solamente voy a leer una para avanzar. Efesios 6 del 1 al 3 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nosotros como padres también tuvimos que vivir esa etapa. Los hijos tienen que vivir esa etapa, los nietos tienen que vivir esa etapa, la misma. La palabra de Dios permanece para siempre, no cambia. La misma ley que vivieron mis bisabuelos es la misma ley que vivió mi abuela, la misma que yo estoy viviendo, la misma que están viviendo mis hijos y la misma que van a vivir mis nietos, y así hasta por los siglos de los siglos. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma. Si queremos bendición, sometámonos a la palabra de Dios. Amén.
los ejemplos que nos habla la palabra de Dios acerca de la honra. Nos le enseña a través de la historia de José, de David, de Salomón, de Eliseo, de Jesús. Jesús mismo nos puso el ejemplo. Si vamos ahí a Lucas 2:51, vamos a ver el ejemplo del maestro. Lucas 2:51. ¿Qué nos dice Lucas 2:51? Ya voy a terminar con todo esto. Amén. No sé cuánto tiempo va. No me han dicho párale. Le sigo, yo le sigo. Lucas 2:51, ¿lo tienen? Aleluya. Jesús dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Vemos el ejemplo del maestro. Para poder llegar a ese cumplimiento y agradar la voluntad de Dios, Él tuvo que someterse en la tierra a través de José y de María, que fueron sus padres. Y dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Que ellos habían ido, ¿verdad? A otra ciudad. Y entonces, cuando Jesús andaba con ellos, pero de pronto se perdió, dice la palabra de Dios. Ahí en el 49. Y su madre y José anduvieron buscando a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Pero si andaba con nosotros. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el 49. Dice: pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en casa de mi padre? ¿Dónde encontraron a Jesús? ¿En la plaza? ¿Con los amigos? No, estaba en el templo. ¿Y qué se hace en el templo de Dios? Se aprende. Cuando nosotros nos congregamos, es un tiempo reservado para estar en la presencia de Dios, para leer la palabra de Dios, para que los pastores o el predicador nos explique un poco de lo mucho que hay en la palabra de Dios, para que adoremos, para que tengamos coinonía los unos con los otros y el Espíritu Santo nos bendiga, nos dé regalos, para que el mismo Dios nos prepare para hacer, ¿verdad?, más cosas que podemos hacer en el reino de Dios. Jesús mismo nos puso el ejemplo. Jesús estaba en el templo y dice: crecí en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. El testimonio de Jesús, ¿cómo era? No era de rebelión. Aquí vemos el fruto del maestro. En el favor de Dios y de toda la gente. Dios mismo le daba favor delante de la gente. La obediencia nos va a traer siempre bendición. Amén. Por eso es importante que escuchemos lo que dice la palabra de Dios acerca de la obediencia. Proverbios 1:8, lo leo rapidito porque ya voy terminando. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. Lámpara es, dijo el rey David, a tus pies tu palabra y lumbrera mi camino. El rey David amaba la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a amar la palabra de Dios, a leerla, estudiarla, meditarla, que entre a nuestro. Dice que la palabra hace el trabajo como una espada que entra, así como una espada cuando entra a un cuerpo y hace estragos.
La palabra de Dios entra hasta nuestras coyunturas, nuestros tuétanos, y hace los cambios que tiene que hacer Dios con nosotros. Proverbios 7:1 dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Dios no quiere que el alma de las personas se pierda, sino que nos convirtamos a Él. Dice: y mi ley guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Santo. Aleluya. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo. ¿Queremos agradar a Dios? Obedezcamos la palabra de Dios, obedezcamos cada nivel que Dios nos tiene a nosotros para ser buenos hijos de Dios aquí en la tierra. También hay una falta muy grave hoy en día, aquí en nuestra generación: el respeto hacia los ancianos. Se está perdiendo, se están perdiendo esos valores. Miren bien, ahí tengo una cita en Levíticos 19:32, dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Más antes, yo me recuerdo en mi generación, cuando nosotros estábamos jóvenes, ¿verdad? Íbamos a casa de un tío, de un anciano, lo saludábamos y hasta se le besaba la mano. En mi generación. Hoy en día yo no lo veo. Muchos valores se han perdido porque no les enseñan a los hijos a respetar la autoridad que tiene un anciano. Fíjense bien, tenemos mucho que aprender. Por eso hay que escudriñar la palabra de nuestro Dios. Proverbios 23:32 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hay una cita. Sí, aquí está. La falta, yo estaba leyendo y encontré una falta que llevó a unos jóvenes a la muerte. Ahí en Segunda de Reyes 2:23 vemos la falta de respeto hacia el anciano Eliseo. ¿Se recuerdan esa historia? Si no se la recuerdan, se las voy a leer. Segunda de Reyes 2:23. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos, dice, muchachos, salieron de la ciudad y se burlaron de él, diciendo: calvo, 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 sube. 23. Ok, vamos a leer el siguiente versículo, 23. Dice: y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí fue al monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. ¿Qué les parece? Una falta de respeto hacia los ancianos. Nosotros tenemos que aprender, hay mucho que aprender. El precio que Cristo, como yo les decía, el precio, ¿verdad? El costo que nosotros vamos a enfrentar para seguir a Cristo es el mismo que Cristo vivió. Hubo un costo para Él poder cumplir ese propósito, ¿verdad?, que Dios le dio aquí en la tierra. ¿Qué pasó? Cristo tuvo que nacer de una mujer, como carne, como tú y como yo. ¿Para qué? Para venir a cumplir el propósito de Dios, para venir y restaurar a toda la humanidad con Dios.
Y el costo que él vivió no fue cualquier cosa. Él también enfrentó a los religiosos, a los fariseos. Él también enfrentó a las autoridades. Pero como nos dio el ejemplo, él permanecía en el templo, buscando de Dios, llenándose de la sabiduría de Dios. Él también tuvo que enfrentar a su familia. Nosotros hoy en día tenemos que estar conscientes y prepararnos. Hay promesas que Dios te ha dado. Hay palabra profética que Dios te ha dado. Dios te habla cuando lees la palabra de Dios. Aunque no haya ningún profeta o no haya recibido nada, Dios te habla en la palabra de Dios. Su palabra es profecía para nosotros. Y cuando nosotros la leemos, Dios te habla. Y yo sé que todos hemos recibido de Dios promesas. Todos. Pero en esta mañana yo vengo a darte una palabra de ánimo, de aliento. Necesitamos mantenernos firmes para poder enfrentar este costo y no perder nuestra salvación. Nuestra salvación es el boleto. Como decía el hermano Gigi Ávila, creo, ¿verdad? Es el boleto para entrar al cielo. Nuestra salvación. Pero la palabra nos advierte: el que perseverare hasta el final. Aunque tengamos que enfrentar pensamientos, personas, autoridades, si leemos la palabra de Dios, nos va a capacitar para saber cómo hacerlo, qué decir. Y en su momento, el Espíritu Santo va a venir y te va a recordar esa palabra. El Espíritu Santo va a venir y te va a dar la fuerza. Pero hoy tenemos una advertencia. Nosotros somos una generación que Cristo quiere usar, que el Padre quiere glorificarse. Necesitamos, les pido que se pongan de pie y que los levitas pasen. Necesitamos estar conscientes. Este costo ha sido un costo de precio de sangre. No es cualquier cosa. Tenemos un baluarte que se nos ha entregado. Así es que en esta mañana yo te dejo con esta palabra y seguiremos orando por ustedes para que el Señor los lleve, para que ustedes se puedan congregar en algún lugar donde ustedes puedan seguir recibiendo la palabra de poder y juntos podamos llegar a ese momento. Si Cristo no viene o nos llama antes ante su presencia, podamos estar listos, podamos estar firmes y podamos entrar al reino. Cuando esos ángeles estén ahí en la puerta, nos digan: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al seno de tu Señor.